Mira, de acuerdo con un estudio del Centro Pew para la Excelencia en Periodismo, Ujú. Pew, me gusta el nombre, titulado ¿Cómo se entera la gente de cosas de sus comunidades? El sistema de los medios en Estados Unidos es más variado de lo que se pensaba. Sí, de hecho, a pesar de la cada vez mayor interconectividad en celulares y otros dispositivos móviles, el 55% de los consultados aseguró que se entera boca a boca de muchos asuntos de sus comunidades. Y aunque el trabajo advierte que Internet y las redes sociales no tienen todavía la penetración que algunos le atribuyen, hay una división generacional que promete cambiar eventualmente este panorama. De todas maneras, creemos y sabemos que la información es mucha. Sí, radio, televisión, diarios, semanarios, revistas, internet. El celular, la cartelería, la conversación. Hay más de 2.000 millones de usuarios en internet. Cada día circulan más de 300.000 millones de correos, de los que se estima que un 90% son basura. Es el nombre comúnmente usado, spam, ¿no? El buscador más usado es Google y a considerable distancia están el Bing y el Yahoo. Todos estos hacen continuos esfuerzos para depurar sus algoritmos y ofrecer a cada persona los resultados más específicos según la necesidad de cada uno, ¿no? Pero no es suficiente. Reportes de gastos, informes técnicos externos, informes jurídicos, estudios de mercado, Público, entradas, salidas. ventas, compras, arrendamientos, ¿Cuánta información disponible tiene hoy un ser humano promedio? más de la que puede manejar. Mucha información puede ser lo mismo que no tener ninguna información. El Corporate Performance Management es un término que describe las metodologías métricas, procesos y sistemas de software utilizados para controlar y gestionar el desempeño de una empresa. Es un aplicativo de software que ayuda a planificar las iniciativas, realizar el seguimiento de su progreso y analizar sus resultados. Este tipo de software se utiliza para presupuesto, planificación y pronósticos, informes de gestión y organismos regulatorios, consolidación financiera, modelador de rentabilidad y gestión estratégica. Bien, estamos recibiendo en estudios al contador Félix Abadi de Rueda Abadi y Pereira Consultores y a Alberto Reinsfeld de Icon, que están aliándose para aliviar este problema de la sobreinformación. Félix, Alberto, bienvenidos los dos. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Estamos sobrepasados de información, ¿no? Tenemos a veces más de la información de la que necesitamos, incluso de la que nos es provechosa. Sí, efectivamente, es tal cual lo que ustedes mencionaban. Nosotros a veces vemos como que de un estadio inicial en el que el empresario carecía prácticamente de información, digo, remontándonos muchas décadas hacia atrás, y en donde la toma de decisiones era realmente problemática por no tenerla, pasó por un estadio intermedio en donde empezó a manejarse con herramientas y gracias a la computación, hasta llegar a un estadio que es bastante similar al inicial. Lo único que ahora es por sobreabundancia de datos. Claro, porque hay información que se parece, Alberto, ¿no? Es decir, no es lo mismo una información, yo qué sé, sobre proveedores que sobre, no sé, algún otro tipo de logística. Pueden ser similares y pueden aportar al conocimiento final que les lleva a hacer más dinero al empresario, pero no son lo mismo. Y pueden confundirse. Yo pienso que hay que hacer una disquisición importante entre lo que son los datos y lo que es la información. Es decir, hoy el empresario tiene sus sistemas de gestión que son, digamos, productores y reproductores de datos. Pero el dato en sí muchas veces al empresario no le sirve para tomar la decisión del día a día, por múltiples causas que después quizás podamos nombrar. Y lo que sí le sirve y es profundamente útil es tener información, que es el dato en la forma que él necesita para tomar esa decisión. Específicamente para su empresa o para lo que él se dedica, ¿o no? En el formato que él necesita y en el tiempo que él necesita. Yo pienso que ahí está el punto clave de estos sistemas que apuntan a, básicamente, a la toma de decisión del día a día y bueno, y como resultado el desempeño de la empresa. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Estos sistemas, yo diría que en términos muy simples, vienen a responder a unas 3 preguntas que todo empresario naturalmente se hace o debería hacerse. ¿Cómo le está yendo? ¿Por qué le está yendo de determinada forma? ¿Y qué debería hacer para, en todo caso, mejorar su performance y su rendimiento? En base a eso, necesariamente él tiene que hacer un procesamiento de datos inteligente, adecuado a la circunstancia y a su entorno, y de forma tal de ir respondiendo cada una de estas preguntas. Efectivamente, para cada una de ellas es que
el Corporate Performance Management aporta determinadas herramientas que Alberto puede describir con más detalle que yo. Exactamente, Alberto. ¿Qué es lo que tiene que, digamos, cómo es el ida y vuelta entre este software o conjuntos de software con el usuario? Es decir, ¿qué tipo de información tiene que aportarle y qué grado también de seguridad que hay en esa información que se maneja, ¿no? Bueno, básicamente el punto de partida en en los últimos años ha sido mejorar los sistemas de gestión, lo que nosotros llamamos los sistemas transaccionales. El sistema que está en contacto con el cliente, con el proveedor, donde se ingresan las transacciones, pero esos sistemas en general no tienen embebida una lógica apta para que el gerente del área, el gerente financiero, el gerente general pueda tomar todo ese conjunto de datos, que son muchos, y ver cómo se está comportando la empresa o los diferentes sectores de la empresa. ¿Cómo se lee esa información? Bueno, aquí hay todo un proceso que involucra determinados pasos, pero digo, tratar de hacer un resumen, podríamos decir que se necesita tomar de los sistemas de gestión, de los sistemas de transacciones, aquellos datos que el usuario, el decisor, va a utilizar, hacer una transformación de esos datos y sobre un repositorio donde van a ir esos datos que él necesita para su toma de decisiones, lo que se va a hacer es incorporar herramientas amigables que le permitan analizarlos por diferentes dimensiones. O sea, un semáforo, por ejemplo, que me ponga en rojo, te está faltando stock, por ejemplo. Una alerta es un elemento que puede ser parte de este tipo de sistema. Y digamos, ¿cómo se trabaja con cada empresa en particular? Es decir, llegan al lugar y qué tipo de información relevan. Y por otra parte, ¿no? Digo, toma los software preexistentes, porque mucha gente ya tiene la gestión de ventas por un lado, no sé, el manejo de stock por otro, se interconectan. Efectivamente, la consultoría en sí implica una serie de etapas. La primera de ellas no es ni más ni menos que un conocimiento de las necesidades de la empresa y una primera aproximación a su realidad. Allí hay un relevamiento de cuáles son sus sistemas de información, las necesidades que tiene, digamos, a los efectos de su toma de decisiones, cuáles son los procesos que tiene. Y en ese momento es que recién se está en condiciones de poder formularle a la empresa una verdadera propuesta que incluye un alcance y naturaleza de determinados servicios y obviamente con la presupuestación del caso. Yendo luego ya a lo que serían las tareas propiamente de campo, precisamente la primera de esas tareas es profundizar en el diagnóstico y análisis de los procesos que tiene ya montado la empresa y con sus propios sistemas de generación de información, sea por transaccional o a veces algunos procesos inducidos ya en materia de conversión de datos. ¿Estamos hablando de empresas grandes? En realidad estamos hablando de empresas que por lo menos tengan o ya incorporado un concepto cultural de la importancia que tenga esto, o que si no lo tienen aún tengan efectivamente un volumen de operaciones o de complejidad, inclusive hasta logística muchas veces de la propia empresa, que no permite establecer rangos de conveniencia, pero sí estamos hablando de empresas que tienen cierta dimensión como para visualizar en esto herramientas que tienen margen para lograr penetraciones. Esto es una cuestión de costo-beneficio, Alberto, es decir, ¿cuánto se ahorra? ¿Cuánto se ahorra una persona, por ejemplo, por manejar bien su información? Es decir, una empresa, ¿cuánto digamos, aprovecha mejor las cosas? Esto es muy difícil digamos, no hay fórmulas exhaustivas para cuantificar el ahorro. Digo, hay estudios internacionales que demuestran que sí, que a mediano y largo plazo los ahorros son importantes. Pero acá lo que hay que resaltar es fundamentalmente que normalmente los empresarios, los gerentes, obtienen información para tomar sus decisiones. Ahora, ¿cómo se obtiene esa información? Muchas veces se obtiene a costa de un trabajo bastante laborioso de el staff de la empresa que arma esa información en una forma bastante manual y en base a herramientas
bastante rudimentarias que no están pensadas para este tipo de tarea, como son las planillas electrónicas. Con todo lo que conlleva eso, en Estamos hablando del cuanto... clásico Excel. Sí, Por mencionar, lo menciono no yo. quería nombrar No, Excel, yo lo menciono. pero puede ser otro tipo de planilla electrónica. Open Office. Que exactamente, que lo que conlleva es que estamos entrando en un área de muchas manos participando sobre una misma generación de datos, falta de seguridad y sobre todo tiempos. Es decir, hay todo un tiempo de elaboración que muchas veces, y dado la vorágine que conlleva hoy la toma de decisión en la mayoría de los negocios, implica que muchas veces la información no llega en tiempo. Entonces, todo eso hace que estos sistemas tengan un valor muy importante para el tomador de decisiones. Además, sumar el sesgo humano de todas las cosas, ¿no? Porque por más bueno y, digamos, objetivo que uno pueda llegar a ser, es un ser humano y hasta, digo, desde los errores hasta que realmente le pueda estar afectando alguno de sus intereses, ¿no? A la hora de recabar la información, ¿no? Inclusive hay todo un tema que, a ver, si uno lo plantea esto en términos muy simplificados e ideales, lo ideal es que el gerente de un área o el gerente general de una empresa, con el apretar de un botón, tenga en su pantalla y en una única pantalla todos los datos claves del manejo de su empresa. Eso seguramente quienes nos estén escuchando y quienes tengan que asumir funciones gerenciales sabrán de lo enormemente valioso que sería tener en tiempo y forma todo esto de esta forma. Obviamente un procesamiento del tipo que habla Alberto, la práctica nos muestra que rara vez se compadece con ese objetivo, es decir, es muy difícil, los tiempos de preparación y de procesamiento de la información. Acá la idea de este tipo de software y de montaje de procesos es que se automatice la captura de datos que se generan en las organizaciones, en las transacciones o datos generados ya en un proceso inicial eventualmente de procesamiento, como puede ser el pasaje de datos de una contabilidad, se automaticen para generar verdaderos tableros de mandos de control y otros tipos de reportes sumamente ejecutivos. Van a estar presentando en sociedad esta alianza y esta iniciativa, ¿no? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Porque sí, estas horas nomás, ¿no? Sí. Va a ser hoy a las 19 horas en la sede de la consultoría de Rueda Valle y Pereira, en Avenida Libertador, el número 1680, 1680, segundo. Frente, ¿cómo se llama la plaza que está enfrente? Plaza España. Plaza España, claro, ¿cómo le voy a errar a Plaza España? Alberto Félix, la verdad que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, ha sido muy clara la exposición, hemos entendido claramente de lo que se trata todo esto, así que ahorremos en tiempo, ahorremos en información y seamos un poco más proactivos, ¿no? Sabiendo dónde y cómo buscar las cosas. Gracias a los dos, ¿eh? Gracias. A ustedes. Perfecto, muchas gracias a ustedes.